La lluvia golpeaba contra las ventanas de la mansión como una advertencia. Dentro, la tensión estalló cuando Thomas Hart irrumpió en la casa de su hermano, su voz resonando por los grandes salones. «Estás destruyendo a la familia Daniel. Esa mujer te arruinará». Los gemelos se aferraron desesperadamente a las manos de Grace, con los ojos abiertos y llenos de miedo. Daniel dio un paso al frente, con voz baja pero firme. «Esta familia no se construye sobre un nombre ni sobre el dinero. Se construye sobre el amor. Y si no puedes entender eso, Thomas, entonces no perteneces aquí». Por un momento, la habitación se congeló, la tormenta rugió por dentro y por fuera. Lo que Thomas hizo a continuación pondría a prueba cada frágil vínculo que esta familia acababa de comenzar a reconstruir. ¿Qué haría que un multimillonario lo arriesgara todo, no por poder ni riqueza, sino por amor? Quédate conmigo porque esta historia te llevará al borde mismo del desamor y la redención. El estado más duro de Greenwich, Connecticut, era una fortaleza de cristal y piedra. Tras sus altos ventanales, el silencio se cernía sobre cada rincón, roto solo por el tenue tic-tac de un reloj antiguo. Daniel Hart, un multimillonario que había construido su imperio sobre una ambición incansable, como el silencio. Pensaba que significaba control. Pero esa noche, cuando abrió la puerta del cuarto de juegos de su hijo, el silencio fue reemplazado por algo que no había oído en años. Susurros de oración. Se quedó paralizado. En el suelo, Caleb y Jonah, de 5 años, estaban arrodillados uno al lado del otro, con sus cabecitas inclinadas, y junto a ellos estaba sentada Grace Miller, la ama de llaves. Tenía poco más de 30 años, una mujer blanca con el pelo castaño y sedoso recogido en la nuca, simplemente con sus pálidas manos entrelazadas cuidadosamente mientras susurraba con ellos. Su voz era suave, temblorosa, pero firme, transmitiendo las palabras que los niños anhelan creer. Mamá te cuida. Está en paz. Todavía te ama. Daniel apretó la mandíbula. Entró en la habitación como un cristal que rompe una tormenta. ¿Qué es esto? Su voz retumbó. Caleb se estremeció. Jonah agarró la mano de su hermano. Grace levantó la vista rápidamente, sobresaltada, pero no se inmutó. Estaban preguntando por su madre, dijo en voz baja. Pensé que merecían consuelo. El rostro de Daniel se endureció. Consuelo llenándoles la cabeza de fantasías. Su madre se ha ido, ha muerto. Ninguna oración cambiará eso. El señor Hart Grace lo intentó de nuevo, con la voz firme incluso mientras su pecho se llenaba de nervios. Los niños necesitan más que hechos. Necesitan esperanza. Necesitan saber que el amor no desaparece. Basta, espetó Daniel. Su mano apretó el marco de la puerta con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. Estás aquí para trabajar, no para predicar. Empaca tus cosas. Ya terminaste aquí. Las palabras golpearon el aire como un látigo. El grito de Caleb fue inmediato. No, por favor, papá. No lo hagas. La vocecita de Jonah se quebró. Nos ayuda a dormir. Por favor, no la obligues a irse. Grace se levantó lentamente. Sus ojos azules se encontraron con los de Daniels. No había ira en ellos, solo un silencioso desafío. Caminó hacia el mostrador, sacó una caja de zapatos de su bolso y la colocó con cuidado sobre la mesa. Dentro estaban los dibujos de los gemelos. Un corazón torcido, una figura de palitos, una familia, palabras garabateadas como mamá y ángel. Encima, una nota doblada con su letra cuidadosa. Solo quería que se sintieran seguros. Se puso el abrigo, se sonrojó y se dirigió a la puerta. Antes de irse, miró hacia atrás una vez. Todavía son niños pequeños. Señor Hart, puede darles el mundo, pero si no les da su corazón, no importará. La puerta se cerró suavemente tras ella. Por un instante, la mansión volvió a quedar en silencio. Pero no era el silencio que Daniel anhelaba. Era el silencio de algo que se rompía. Esa noche,
Mientras intentaba leer los informes trimestrales, oyó sollozos ahogados a través de las paredes. Empujó la puerta del dormitorio de los gemelos y los vio acurrucados juntos en la misma cama, agarrando la bufanda que Grace había dejado. La voz de Caleb era áspera. Dijo: «Mamá sigue con nosotros». Jonah susurró: «¿Crees que papá lo cree?». A Daniel se le encogió el pecho. Retrocedió un paso antes de que lo vieran, avergonzado del escozor en sus ojos. Se sirvió una copa, pero le sabía amarga. La casa se sentía demasiado grande, demasiado vacía. No podía escapar del eco de las palabras de Grace. Pasaron los días. Los gemelos se callaron. Ya no se reían de los dibujos animados ni pedían permiso para volar sus cometas en el jardín. En el desayuno, se pasaban la comida por los platos. Por la noche, solo susurraban entre ellos, como si su padre fuera un desconocido. Daniel intentó recuperar su alegría. Trajo a casa juguetes nuevos, aparatos, incluso un dron en miniatura. Pero cuando se lo entregó a Caleb, el niño apenas levantó la vista. «Gracias», dijo secamente, dejándolo a un lado. Daniel nunca se había sentido impotente en su vida. Pero allí estaba, un hombre capaz de mandar a directores ejecutivos y senadores, incapaz de arrancarle una sonrisa a sus propios hijos, y la culpa lo carcomía. Recordó el cumpleaños de Caleb semanas antes. Había llegado tarde con el dron, pero se fue antes de verlo volarlo. Recordó a Jonah tirándole de la manga durante la cena, solo para que lo despidieran con un «ahora no». Ahora ambos chicos habían construido un muro que él no podía escalar. Una tarde, mientras el viento otoñal golpeaba contra él. En las ventanas, Daniel encontró a Caleb sentado en la escalera, agarrando una de las fotografías de su madre. El pequeño rostro del niño estaba surcado por las lágrimas. «¿De verdad se ha ido, verdad?», preguntó Caleb con voz frágil. Daniel se quedó paralizado. Quería dar una respuesta, algo definitivo, algo que detuviera el temblor en la voz de su hijo, pero solo logró un susurro ahogado. «Sí, se ha ido». El pequeño hombro de Caleb se estremeció. «Entonces, ¿por qué no puedo dejar de extrañarla?». La pregunta lo destrozó. Se arrodilló, atrayendo a su hijo hacia sí, incómodo al principio, luego con más fuerza. Jonah bajó las escaleras con palmaditas y se subió a su regazo sin decir palabra. Por primera vez en años, Daniel se sentó en el silencio de su propio hogar, no como un director ejecutivo, no como un hombre con poder, sino como un padre con 2 hijos destrozados. Y se dio cuenta con una claridad aterradora de que Grace les había dado algo que nunca podría permitirse lamentar. Esa noche, cuando los gemelos finalmente se durmieron, Daniel se sentó solo en su estudio. Observó la caja de zapatos que Grace había dejado, ahora sobre su escritorio. La abrió de nuevo. Los dibujos estaban desordenados, manchados de huellas dactilares, pero rebosaban amor. Y al final de la pila, encontró su nota de nuevo. La leyó una y otra vez. Necesitan sentirse seguros. Por primera vez desde la muerte de su esposa Laura, Daniel Hart se tapó la cabeza con las manos y lloró. Lloró no solo por sus hijos, sino por los años que había malgastado fingiendo que el dinero podía reemplazar los regalos. Grace Miller tenía razón. Y perderla fue más que despedir a un empleado. Fue perder a la única persona que les había recordado a sus hijos que el amor aún existía. Por la mañana, Daniel había tomado una decisión. No sabía cómo rezar. No sabía cómo hablar de la pérdida. Pero sabía que no podía dejar que sus hijos creyeran que el amor se había ido para siempre. Se quedó frente a la puerta de su dormitorio, con la mano temblorosa en el pomo. El sonido de sus respiraciones silenciosas lo llegó, frágil pero firme. Se susurró a sí mismo casi una promesa. Encontraré la manera de arreglar esto por ellos, por ella. Y en lo más profundo de su ser, Daniel Hart, el hombre que siempre había preferido el silencio a los sentimientos, comenzó a cambiar. La semana siguiente pasó como una nube de días grises y noches inquietas. Daniel Hart se entregó al trabajo,
pero nada podía silenciar el eco de los sollozos silenciosos de su hijo, ni la imagen de Grace Miller saliendo de su casa con el abrigo abrigado para protegerse de la noche. Se dijo a sí mismo que era la decisión correcta, que había que mantener los límites. Sin embargo, el silencio en su mansión ya no le parecía control. Se sentía como un castigo. Una noche, Daniel regresó a casa y encontró a Caleb acurrucado en la alfombra de la sala, con la foto de su difunta madre aferrada al pecho. Jonah estaba a su lado, susurrando algo que Daniel apenas podía oír. Se acercó y se dio cuenta de que el niño repetía las palabras de Grace: «Mamá te está cuidando. Todavía te quiere». Los gemelos habían memorizado cada frase que Grace les había dado, aferrándose a su consuelo como si fuera aire. A Daniel se le hizo un nudo en la garganta. Quería decir algo para reemplazar sus palabras. Pero cuando los ojos de Caleb, bañados en lágrimas, se alzaron hacia él, se quedó paralizado. El multimillonario que se había enfrentado a salas de juntas y magnates rivales no podía encontrar ni una sola palabra para sus hijos. Más tarde esa noche, sentado en el estudio con la caja de zapatos llena de dibujos que Grace había dejado, Daniel finalmente admitió algo. No podía hacerlo solo. A la mañana siguiente, contra todo instinto de orgullo, Daniel le ordenó a su chofer que buscara a Grace. No fue fácil. Ella había abandonado la finca discretamente, llevándose solo unas pocas pertenencias. Cuando el chofer finalmente la localizó, ella tenía 2 trabajos en un pequeño restaurante a las afueras de Stamford, sirviendo café a camioneros y trabajadores de la construcción. Daniel entró con su traje a medida y la sala se quedó paralizada. La mano de Grace tembló al dejar un plato de panqueques. «¿Qué hace aquí, señor Hart?», preguntó con voz cautelosa. Daniel se aclaró la garganta, poco acostumbrado a suplicar. «Me equivoqué. Mis hijos te necesitan. Yo te necesito». Por un momento, Grace no respondió. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos brillaban con una mirada penetrante. ¿Te das cuenta siquiera de lo que les hiciste cuando me enviaste lejos? Te suplicaron que me dejaras quedarme, y tú ignoraste sus llantos como si fueran ruido. No puedes recuperar su confianza con dinero. Daniel apretó la mandíbula. La vergüenza le calentaba el pecho. «Lo sé», dijo en voz baja. «No quiero comprarlo. Quiero ganármelo, y no puedo hacerlo sin tu ayuda». Grace lo observó un largo momento. Todo el restaurante parecía contener la respiración. Finalmente, suspiró y negó con la cabeza. «Volveré, pero solo por ellos, no por ti». Esa noche, cuando Grace regresó a la mansión del corazón, la reacción de las gemelas fue abrumadora. Caleb dejó caer el juguete que tenía en la mano y corrió directo a sus brazos, sollozando de alivio. Jonah siguió sus pequeñas manos, aferrándose a su falda, como si temiera que volviera a desaparecer. Daniel se quedó parado en la puerta, atónito mientras sus hijos se aferraban a ella con una amor que nunca le habían mostrado. La reunión debería haber sido pacífica, pero la paz en casa de los Hart duró poco. A la mañana siguiente, el hermano menor de Daniel, Thomas Hart, llegó sin avisar. Era alto, de mandíbula afilada y ojos de acero frío. A diferencia de Daniel, Thomas siempre había sido imprudente y amargado por vivir a la sombra de su hermano. Cuando vio a Grace sentada a la mesa del desayuno con los niños, su sonrisa fue un dejo de burla. «Así que esta es la nueva niñera o algo más». Su voz destilaba sarcasmo. Daniel se enfureció. «Está aquí por los niños. No empieces». Pero Thomas se acercó. Sus palabras buscaban herir. «¿Te das cuenta de cómo parece, Daniel? Un multimillonario que trae a una camarera de restaurante para que haga de mamá para sus hijos. La prensa se lo comerá vivo. Y cuando lo hagan, tu reputación se hundirá con la de ella». Grace tensó las mejillas, ruborizándose. Empezó a levantarse, pero Caleb le agarró la mano. «No te vayas, Grace. Por favor». Thomas sonrió con sorna al verlo. «Patético. Has convertido tu imperio en una obra de caridad».
Daniel apretó los puños a los costados. Ya basta, gruñó. No puedes insultar a la mujer que les dio a mis hijos algo que yo nunca podría desear. La habitación se quedó en silencio. Grace lo miró con los ojos muy abiertos, sorprendida por la crudeza de su voz. Thomas rió con sarcasmo. Te arrepentirás de esto. Recuerden mis palabras. Salió furioso, dejando a los chicos conmocionados y a Grace en silencio. Por primera vez, Daniel se dio cuenta de que esta batalla no era solo por la familia. Su hermano estaba dispuesto a usar a Grace y a los gemelos como armas para derribarlo. Esa noche, Daniel reunió el coraje para hablarles directamente a sus hijos. Se sentó en el borde de la cama, en voz baja. Sé que les fallé. Pensé que el dinero podría protegerlos, pero ahora veo que lo que más necesitaban era a mí. No puedo prometer que no cometeré errores, pero prometo que nunca volveré a alejar a Grace. Ahora es familia si así lo quieren. El labio de Caleb tembló. Jonas se apoyó en él, susurrando, ya queremos que lo sea. Daniel tragó saliva con dificultad, buscando sus pequeñas manos. Por primera vez, no se apartaron. Pero a medida que la mansión se convertía en una inquietante tormenta de guisantes, se formaban nubarrones. Afuera, Thomas no era un hombre que se rindiera fácilmente, y en los días siguientes, su amargura se transformaría en algo más peligroso de lo que Daniel podría haber imaginado. La familia Hart apenas comenzaba a sanar, pero su mayor prueba apenas comenzaba. Gracias por ver el video. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. ¿Creen que Grace debería haber confiado en Daniel cuando regresó por ella? ¿Perdonarían a alguien como Daniel si los hubieran rechazado primero? ¿Creen que Thomas logrará destrozar a esta frágil familia? ¿O será el amor más fuerte que la ambición? Thomas Hart no desapareció silenciosamente. En una semana, los tabloides se llenaron de titulares que cuestionaban el juicio de Daniel. Un multimillonario contrata a una camarera como madre sustituta, gritaba un periódico. Otro susurraba sobre un escándalo, la fortuna de su corazón en riesgo por un drama doméstico. Los reporteros acampaban frente a la finca, con cámaras que disparaban cada vez que Grace salía a hacer recados. Grace sentía el escozor de cada titular. Pero lo que más le dolía era la forma en que los desconocidos en la calle la miraban como si no fuera más que una distracción y una vergüenza para el hombre para el que trabajaba. Por la noche, se sentaba en su pequeña habitación del piso de arriba, mirando la maleta que nunca había desempacado. Irse parecía más fácil, pero cuando oyó la risa de los gemelos en el pasillo, la primera risa verdadera que oía desde su regreso, supo que no podía abandonarlos de nuevo. Daniel también vio la tormenta. Había superado batallas corporativas, adquisiciones hostiles e incluso demandas internacionales. Pero esto era diferente. No se trataba de números ni de estrategia. Se trataba de sus hijos y de la frágil confianza que finalmente depositaban en él. Perder la gracia ahora significaba perder el único puente que tenía con sus corazones. Una noche, mientras la lluvia azotaba las ventanas, Thomas irrumpió en la mansión sin ser invitado. Su voz se escuchó a través de los pasillos. Estás destruyendo a la familia Daniel. Esa mujer te arruinará. Grace apareció en la puerta, con los gemelos aferrados a sus manos. Su rostro estaba pálido pero firme. Daniel se interpuso entre ellos, con voz tranquila pero firme. Esta familia no se construye sobre un nombre ni sobre el dinero. Se construye sobre el amor, y si no puedes entender eso, Thomas, entonces no perteneces aquí. Los ojos de Thomas brillaron. Te arrepentirás de esto, siseó antes de regresar furioso a la noche tormentosa. La confrontación dejó la casa temblando. Pero en el silencio que siguió, Caleb tiró de la manga de Daniel. Papá, susurró. Tú nos elegiste. Esas palabras rompieron algo dentro de Daniel. Se arrodilló, atrayendo a los dos niños hacia sí. Siempre, siempre te elegiré. Su voz se quebró con la verdad. Grace permaneció detrás de ellos,
con lágrimas en los ojos. Las semanas que siguieron no fueron fáciles. La prensa seguía dando vueltas y Thomas seguía tramando. Pero dentro de los muros de la mansión, algo extraordinario estaba sucediendo. Caleb y Jonah empezaron a sonreír de nuevo. No sonrisas educadas, sino auténticas. Corrieron por los pasillos, llenando el aire con el tipo de ruido que Daniel alguna vez creyó odiar, pero que ahora se daba cuenta de que anhelaba. Grace se convirtió en algo más que una cuidadora. Se convirtió en la confidente del niño, su maestra, su consuelo. Y poco a poco, Daniel también empezó a verla de otra manera. No como una empleada, sino como alguien que le había devuelto el corazón a su familia. Se sorprendió observándola cuando les leía a los gemelos, su suave voz tejiendo calidez en los rincones más fríos de la casa. Se descubrió escuchando cuando ella pronunciaba sus palabras, sencillas pero agudas, llenas de verdades que había ignorado durante años. Una noche, después de que los niños se hubieran dormido, Daniel encontró a Grace en la cocina preparando chocolate caliente. Ella levantó la vista sobresaltada. No podía dormir. En realidad no, admitió Daniel. Dudó un momento y añadió, he pasado toda mi vida creyendo que la fuerza significaba construir muros. Pero tú me has demostrado que la verdadera fuerza es dejar entrar a la gente, dejar que te vean. Gracias por enseñarme eso. Grace sonrió levemente, con una mirada suave. No fui yo, Daniel. Fueron tus hijos. Solo esperaban que los escucharas. Asintió con humildad. Por primera vez en su vida, no se sentía multimillonario, ni líder, ni un hombre que cargaba con el mundo sobre sus hombros. Simplemente se sentía como un padre al que por fin le habían dado una segunda oportunidad. Meses después, el ruido a su alrededor empezó a desvanecerse. Incluso la prensa se cansó de los amargos despotriques de Thomas. El apellido Hart sobrevivió, pero lo más importante, también la familia Hart. En el 6º cumpleaños de Caleb y Jonah, la mansión se llenó de globos, risas y esa alegría que Daniel alguna vez creyó que el dinero podía comprar, pero que ahora sabía que había que ganarse. Cuando los gemelos soplaron las velas, Daniel también cerró los ojos. No para pedir un deseo, sino para dar gracias por Grace, por sus hijos, por la oportunidad de finalmente vivir una vida que importara. Al terminar la fiesta, Daniel se encontró de pie junto a Grace al borde del césped, observando a los gemelos perseguirse entre la hierba. El atardecer teñía el cielo de rayas doradas y carmesí. La voz de Daniel era tranquila, pero contundente. No sé qué nos deparará el mañana, pero sí sé esto. Sea lo que sea, quiero que lo afrontemos juntos. No solo por los chicos, sino por todos nosotros. Grace se giró hacia él, sorprendida, y luego se ablandó. Juntos, dijo simplemente. Por primera vez, Daniel sintió que el futuro se abría ante él. No como un camino solitario pavimentado con contratos y reuniones de la Junta, sino como un hogar lleno de risas, amor y segundas oportunidades. La mansión del corazón, una vez una fortaleza de silencio, ahora volvía a la vida. Y para Daniel, Caleb, Jonah y Grace, ya no era solo una casa. Era una familia. Gracias por ver la transmisión. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayudes a mejorar nuestro contenido en el futuro. ¿Qué sientes después de escuchar esta historia? ¿Te conmovió? ¿Crees que Daniel realmente se redimió al final? Si esta historia te conmovió, comenta el número 100 abajo. Dinos desde qué país lo estás viendo. Y no olvides compartir este video para que otros puedan sentir la misma esperanza.